Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy vamos a estar hasta las 21 horas, como todos los martes, comentándoles toda la actualidad de nuestra facultad, hablando de economía y hablando también de buena música. Hoy tenemos un programa un poco especial. Hoy no está Oscar Cetrángolo ni Andrés López, ¿sí? Lo vamos a tener el programa que viene, pero hoy vamos a combinar, como siempre lo hacemos, que es la música, por partes iguales, música y economía, pero hoy los vamos a mezclar entre sí, ¿sí? Y vamos a pasar un género que poco hemos pasado, pero que hoy va a ser totalmente dedicado al tango, ¿sí? Música vernácula, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, que vamos a tratar de celebrar aquí en este programa de hoy al tango como marca país y lo que ello lleva adelante, y también vamos a hablar un poco de la diplomatura que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas de tango puntualmente. Así que en un ratito vamos a tener un invitado en línea que va a charlar con nosotros. Estamos tratando de ubicar ahora a nuestro invitado del día de hoy para hablar un poquito de lo que es la diplomatura en tango en nuestra facultad y cómo se va a constituir esto también un bien cultural en una marca país, ¿no? Algo que puede ser realmente interesante para que la presencia en el mundo de nuestro país de forma cultural sea muy 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 importante. En un ratito también vamos a charlar un poquito de las últimas noticias de lo que tiene que ver del ámbito económico. Hay, si se quiere, bueno, como todos sabemos, Argentina está en un momento un poco álgido en lo que tiene que ver con la economía. En algunos de nuestros próximos programas vamos a hablar con varios entrevistados, sobre todo profesores de la facultad, que nos van a contar sobre todo cómo va evolucionando nuestro país en este sentido. Dos cosas que en estos momentos están hablando los medios, ¿sí? Que en un ratito se los vamos a ampliar un poco. Bueno, tenemos en línea, ¿sí?, a nuestro invitado del día de hoy, sí, que es Rubén Berenblum, que lleva adelante en nuestra facultad la diplomatura en tango. Vamos a charlar especialmente acerca de esto. Rubén, muy buenas noches. Norberto Lema te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Norberto. Gracias por la llamada. Con la excusa de que no te encontramos, escuchamos dos tangos seguidos. Así que estamos en clima. Estamos en clima aquí. Mejor que escucharme a mí. No, por favor. Escuchamos a Roberto Goyeneche haciendo una de sus últimas grabaciones de Malevaje y recién a la Gata Varela haciendo Malena. Muy bien. Rubén, contanos un poquito qué es esta diplomatura en tango que se cursa en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, hay un programa de tango que de la Universidad de Buenos Aires
cuya manifestación más saliente ahora es la diplomatura en tango. Es un programa que dura un año, que los títulos oficiales de diploma en tango que nuestro Consejo Superior aprobó el año pasado. Empezó a funcionar este año con 120 alumnos de todo el mundo. Por supuesto, utilizamos la tecnología de enseñanza a distancia normales. Estamos en línea 2 veces por semana con clases de las 8 materias que componen la diplomatura. Bueno, nos ha ido muy bien, hemos tenido una recepción muy importante en todo el mundo, con redes de universidades que nos ayudaron mucho a comunicar la existencia de este programa y el inicio de la inscripción, y estamos haciendo planes ya para abrir la inscripción para el año próximo, y entendemos que la Universidad de Buenos Aires tiene mucho por hacer por el tango, y esto es una primera demostración. Por supuesto que no es lo único que se está haciendo. Tenemos otras facultades donde hay programas muy importantes, sobre todo en el área de posgrado, ¿no? A que la Universidad de Buenos Aires no estuvo acostumbrado en su historia, ¿no? La universidad estuvo lejos del tango por muchos años, pero en los últimos tiempos estamos recuperando terreno. Rubén, contame cómo está conformada la gente que cursa, de qué países vienen. Hay muchos argentinos, hay menos argentinos que extranjeros, y cómo impactó la noticia de la diplomatura en todo el mundo. Poco más de la mitad de los alumnos son argentinos, ¿no? Okay. Y de ellos hay muchos, obviamente, de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hay unos 40 alumnos que son del exterior, de lugares remotos en algunos casos, Estados Unidos, Europa, algunos de Oriente. Tenemos uruguayos y tenemos algunos de Brasil, de Estados Unidos. Luego en lo local, digamos, están repartidos, ¿no? Yo diría que tenemos una buena distribución, pensando en que el objetivo número uno del tango es extender el conocimiento de qué es el tango a todo el mundo, que hacer que el tango sea conocido como un género local nuestro y irrepetible. Bien, era Rubén Berenblum, estaba contando de qué se trata esta diplomatura en tango que se cursa en la Facultad de Ciencias Económicas, en nuestra facultad, y que tanto éxito está teniendo con inclusive alumnos extranjeros, alumnos argentinos, y que difunde todo lo que es este enorme bien cultural aquí de nuestro país para todo el mundo. A mí me ha tocado estar en países muy distantes donde el tango es puntualmente una marca de Argentina. Si en algún momento alguien decía, bueno, ¿por qué conocen a la Argentina? Por Maradona, por Messi, bueno, por el tango también se lo conoce mucho, y mucho antes que Maradona y Messi, ¿sí? Recordemos las giras de Gardel por Europa, por Estados Unidos, que llevaba el tango a todos estos lugares cuando el tango estaba en furor aquí en la Argentina, en las primeras décadas del siglo pasado. Rubén, te tenemos de nuevo aquí, te estamos escuchando. Contanos qué nos estabas comentando acerca de los alumnos, de los diversos alumnos que cursan la diplomatura. Sí, recapitulando un poco, sí, se trata de un alumnado muy variado en edad, en origen, y tiene mucho que ver con la danza, el fenómeno del tango. El tango, como género artístico, entró en decadencia en los últimos años de la década del 50 del siglo pasado, y estuvo pasando por un periodo de declinación que no se recuperó hasta los años 80.
y de ahí en más tuvo una fuerte revalidación basado sobre todo en el baile. Claro. Y son los bailarines en realidad los más interesados en saber qué es el tango, cuáles son las artes por cuales se manifiesta, ¿no? Qué importancia tiene la música, la letra, y sobre todo también el tango como fenómeno cultural al margen de sus manifestaciones artísticas, ¿no? El tango es un producto de nuestro patrimonio cultural que tiene una vida propia, que tiene una vida económica y social muy importante. El tango crea puestos de trabajo, el tango es objeto de estudios por parte de universidades de todo el mundo. Si ustedes entran en internet y empiezan a buscar un poco, van a encontrar que hay producción literaria, investigación, en facultades, en institutos de investigación, en conservatorios de todo el mundo, al margen de lo que significa el tango como fenómeno económico, ¿no? Claro. Ahora, cuéntame un poquito acerca de cómo el tango puede transformarse en marca país, cómo entra el ámbito económico en un producto cultural como es el tango. En cierto modo, la identificación del tango con la Argentina es inmediata, ¿no? Donde uno va, yo por razones profesionales he recorrido el mundo dictando seminarios, por ejemplo, de la historia del tango, y cuando uno llega a esos países, la identificación del tango con nuestro país es inmediata. El único país que puede estar junto a nosotros como origen del tango es Uruguay, pero claro, la importancia no fue tan grande. Pero no tiene sentido una comparación. El tango es rioplatense, ¿verdad? Y su identificación con la Argentina es inmediata. Ahora, si nosotros pensamos en que el tango es un medio de comunicación que es atractivo para millones de personas, que hay millones de personas que están interesados en concurrir a lugares donde el tango se interpreta, se canta, se baila, donde el tango ingresa como una fuente de interés para muchísimas personas que además vienen a disfrutar de nuestros paisajes, de nuestro patrimonio cultural. Allí estamos frente a un fenómeno casi inexplorado, casi inexplotado, diría yo. Claro. ¿No? Porque no se puede desvincular al tango del resto de nuestro patrimonio cultural y del turismo mundial. Y eso debiera ser objeto de la creación de un programa estratégico. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, unas, digamos, miles de cubiertos a servir en distintos lugares donde se sirve una magnífica cena y se permite disfrutar excelente e irrepetible en el resto del mundo programa de tango. Pero las personas que vienen a disfrutar de esos bienes culturales viajan en vehículos seguros y confortables, no disfrutan de seguridad física y jurídica, y no tienen la posibilidad de combinar las visitas a esos museos o a los salones de exposiciones con el disfrute de otros bienes culturales de una forma coordinada. Claro. Es muy difícil que podamos nosotros venderle al mundo, en este caso, el tango formando parte de un bien cultural muy representativo de nuestra cultura y muy buscado en el mundo. Que yo recuerde, de Cafetín de Buenos Aires, Rivero lo grabó con la orquesta de Aníbal Troilo en la década del 40, 1947 para ser más exacto, sí. Y después hizo una grabación con la orquesta de Armando Lacava
Hmm. en los años 60, Ah, ok. efectivamente. Sí. Ok. Me estabas contando que se armaban peñas, que en Buenos Aires todas las noches hay presentaciones. En Buenos Aires llegó a haber, antes de la pandemia, Sí. decenas de espectáculos de tango todas las noches, de diversa índole, desde en pequeños café concerts, donde se juntaban 10 o 15 personas para escuchar un cantante o un guitarrista, hasta extraordinarios salones donde se servían cenas magníficas y a lo mejor 200 o 300 personas se juntaban allí a cenar y a disfrutar de la buena carne argentina y obviamente de un muy completo espectáculo de música, de poesía y sobre todo de baile, ¿no? Están funcionando de nuevo algunos de esos locales con un número inferior de turistas que poco a poco está volviendo a tener la importancia que tuvo antes de la pandemia. Contame un poquito, ya que estábamos hablando de la imagen del tango en el exterior, la diplomatura, los alumnos extranjeros, ¿no? que cursan esta diplomatura, ¿qué te dicen que cómo llegaron al tango? ¿Cómo apareció el tango en sus vidas? ¿Vos has llegado a preguntarle esto a ellos? Eso lo he hablado a lo largo de muchos años con gente, porque una de las tareas que yo me impuse a mí mismo fue la difusión del tango en el mundo, sobre todo después que yo me vinculé a la Academia Nacional del Tango en la década del 90, cuando su fundador y presidente, Horacio Ferrer, ya Sí. fallecido, me invitó a participar de los programas de la Academia y empezamos a viajar, yo tuve el honor de fundar la corresponsalía de la Academia Nacional del Tango de la República Argentina en la Universidad de Salamanca, hace ya muchos años, cuando dictamos el primer seminario en Salamanca. Bueno, hablando con los alumnos, yo me daba cuenta que el primer contacto con el tango era siempre la danza. Un amigo que bailaba tango lo invitaba a concurrir a un local donde se aprendía y se bailaba tango, y así se iba agrandando la clientela de los milongueros en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Lo que, por ejemplo, no entiende un extranjero es que uno no pueda escuchar tangos en la televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. En la televisión argentina debe haber programas de tango. Bueno, algunos hay, pero Claro. no es una cosa habitual, ¿no? Claro. Y lo mismo en la radio. La radio, como ustedes saben, ha explotado, los sistemas de comunicación han estallado. Hay muy pocas estaciones que transmitan tangos todo el día. En Buenos Aires tenemos, por ejemplo, emisoras que transmiten música clásica, jazz y tango. Pero Claro. tango propiamente dicho debe haber uno o dos que pasan Claro. tangos todo el día, ¿no? Y lo mismo pasa con otras músicas que tienen contenidos étnicos en el resto de los países. En Estados Unidos no es que se puede escuchar jazz todo el día. El jazz es una música histórica, como lo es el tango, que tiene una importancia relativamente menor frente a los géneros que están de moda ahora, Claro. básicamente el rock, ¿no? Claro. Básicamente. Y la música pop, que también tiene una importancia muy grande en el mundo del espectáculo. Yo creo que nosotros podemos seguir trabajando con esta minoría intensa, sobre todo de bailarines, ¿no? Claro. Que nosotros respetemos al género y ofrezcamos versiones y producciones culturales en donde tengamos respeto por el oyente, por el bailarín, sobre todo, insisto, en que el tango esté inserto en una producción que tiene que integrar los aspectos públicos y privados, es decir, el mercado y el Estado, tal como se hace en los países que tienen alto número de visitantes. Por ejemplo, Italia. Italia tiene millones y millones de bienes culturales y todos los años
hasta que empezó la pandemia, iban más de 100 millones de personas a Italia a visitar esos bienes culturales, pero también los espectáculos, los restaurantes y los museos, en fin. Nosotros tendríamos que apuntar a construir un proyecto, un programa estratégico donde se pueda integrar lo público y lo privado, donde digamos, excelencia en la prestación de todos los servicios, no solo de los artísticos, sino de los gastronómicos, de los transportes, de la seguridad física de los visitantes, en fin. Esto tiene que ser apuntado como un proyecto integral, no como una prestación aislada de los servicios, cada uno por su lado, sin que se preocupen de los otros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que vender las cataratas del Iguazú, ¿verdad? O Salta, conjuntamente en el mundo, ¿no? Conjuntamente con los espectáculos culturales de Buenos Aires y del resto de las ciudades. Claro. Y tenemos que prepararnos para ser visitados, no solo por, a lo mejor en este momento 2, 3 millones de personas que vienen todos los años, llegaron a ser 5 o 6 millones antes de la pandemia, pero yo estoy seguro que podemos trabajar de una manera que integre los servicios, que los enriquezca, que los asegure, y nos va a ir muy bien, porque la materia prima básica, formada en la historia de nuestra cultura, como es la del tango en este caso, y también la del folclore, y nuestros paisajes, y nuestras comidas, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y el tango forma parte de esa oferta. Tremendo, Gardel. Yo creo que este tema debe tener por lo menos de hacer 90 años que está grabado. No, más de 90 años, supongo. No, más o menos 92, 93 años. 93 años. La vigencia de la voz, ¿no? Y la claridad. Sí, que es de fines de la década del 20. El autor se llamaba Modesto Papavero. Qué bárbaro. De Guillermo Soro. Qué bárbaro cómo un tango, es más o menos como una declaración de época, ¿no? Como uno lo pone en época escucharlo, ¿no? Lo que era en esas épocas Buenos Aires, la importancia de las carreras de caballos en esa época, la importancia que tenía el turf en esos años, ¿no? Claro. El turf era tan importante desde el punto de vista del arrastre de público masivo los fines de semana. No había carrera de caballo los días de semana, solamente los sábados y los domingos, y no había carrera nocturnas, eran solamente de día. Y Gardel era un gran aficionado al turf. Tuvo algunos, inclusive caballos, había uno famoso, lunático, que fue corrido precisamente por que fuera el jockey histórico más famoso, Irineo Leguizamo, un jockey uruguayo que hizo su carrera en Buenos Aires y llegó a tener el récord de carreras ganadas, en fin. No fue al final el que más ganó, pero sí que fue probablemente más popular. Y además, Gardel grabó otros tangos que tuvieron que ver con el turf, ¿no? Como Por una cabeza, Palermo, en fin. Probablemente este último, Palermo, sea el mejor de los tangos que grabó Gardel sobre las carreras de caballos, en las cuales estas son utilizadas como una metáfora de las alegrías y tristezas que recibimos en la vida, ¿no? Lo usa como dice Gardel, ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena, ¿no? Las ilusiones de las personas ante los avatares de la vida. Bueno, el tango se ocupa mucho de eso. Sí, puede ser una gran manera el tango también de estudiar historia argentina, ¿no?
de lo que se llama el clima de época, la cultura de época, el sentimiento que había sobre todo en las clases populares en una época. Uno estudia la historia política del país, pero lo que es la historia social, lo que sucedía en el tejido social, el tango lo refleja mucho, ¿no? No de manera directa. El tango se ocupó en sus letras, en este caso hablamos, básicamente de dos temas. Uno es el efecto que produce el paso del tiempo, las personas y las cosas, el efecto destructivo. Y el otro tema es el del fracaso sentimental, ¿no? Claro. Diría que este último es un tema universal, del arte. Los sinsabores de la vida pasan mucho por la imposibilidad de las personas de encontrar la felicidad en el amor. Claro. El tango refleja mucho esos problemas, y el otro tema es básicamente derivado del origen de nuestra población desde los últimos años del siglo XIX en adelante, que fue la inmigración. Claro. La inmigración supone una ruptura, una pérdida de las raíces y un retorno imposible. Y eso fue reflejado en las letras de los tangos a través del lamento acerca del efecto que produce el paso del tiempo. Como no hay un retorno posible, porque aunque volvíamos al país de origen, cuando volvemos ya no es el mismo que dejamos, claro, donde nuestros padres ya no están, los amores se han diluido, se han ido con otras personas, lo que encontramos no es aquel país que dejamos, y por otra parte nosotros tampoco somos los mismos cuando volvemos. Por otra parte, la mayoría de los inmigrantes no podía volver. En aquel tiempo el retorno era mucho más difícil. Así que el tango reflejó muy bien esos aspectos de la vida que eran que esas avatares de la vida atravesaban, digamos, la existencia de nuestra población masivamente considerada, ¿no? Aprovecho, Rubén, para mandarte un abrazo grande y agradecerte mucho por la compañía hoy en Partida Doble. Soy yo quien está agradecido infinitamente, y ojalá que podamos repetir esta experiencia alguna vez. Cómo no. Dentro de poco ya estamos teniendo lugar acá en la radio y podemos invitarte acá al piso para que juntos podamos charlar un rato. ¿Te parece? Será un placer. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Rubén. Adiós. Era Rubén Berenblum quien lleva adelante la diplomatura en tango en la Facultad de Ciencias Económicas. Señores, esto fue todo por hoy aquí en Partida Doble. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, 20 horas. Gracias, chao. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.